Johann Gregor Mendel nació el 22 de julio de 1822. Su padre era veterano de guerras napoleónicas y su madre hija de un jardinero. Ambos trabajaban en una pequeña granja. Su infancia estuvo marcada por la pobreza, pero las enseñanzas de su padre sobre los cultivos de frutales y la relación con diferentes profesores a lo largo de su vida influyeron en su personalidad científica. En 1843, Mendel ingresó en el monasterio agustino de Brión. En 1847 fue ordenado sacerdote. Residió en la abadía de Santo Tomás, Brión, y para poder seguir la carrera docente fue enviado a Viena, donde se doctoró en matemáticas y ciencias en 1851. En 1854 fue profesor suplente de la Real Escuela de Brión, donde dedicó la mayor parte de su tiempo a investigar la variedad, herencia y evolución de las plantas, en especial de los guisantes. Es así que sus aportes a la ciencia son considerados hoy como fundamentales para el desarrollo de la genética. En 1856 inició sus trabajos de investigación a partir de experimentos de cruzamientos, hibridaciones, con diversas variedades de guisantes que efectuó en el jardín del monasterio, estudiando la descendencia producida en cada caso. Resumió sus descubrimientos en las 3 leyes de la herencia, llamadas leyes de Mendel, gracias a las cuales es posible describir los mecanismos de la herencia y que fueron explicadas con posterioridad por el padre de la genética experimental moderna, el biólogo estadounidense Thomas Hunt Morgan. Sus observaciones le permitieron acuñar 2 términos que siguen empleando en la genética actual, dominante y recesivo. También los términos factor e híbrido son 2 conceptos establecidos por Mendel de absoluta vigencia en la actualidad. Mendel falleció el 6 de enero de 1884 en Brión. Sigue siendo uno de los grandes biólogos del siglo XIX y la inspiración para una de las ciencias más desafiantes de nuestro tiempo, la genética. Las leyes de Mendel son un conjunto de reglas básicas que explican la transmisión hereditaria de padres a hijos de los caracteres de cada especie, que se realizan exclusivamente mediante las células reproductivas o gametos. Esta condición nos lleva de inmediato a entender que estas leyes y la división a que se hace mención se explica solo en un contexto de meiosis. Ley de la uniformidad. A esta ley se le llama también Ley de la Uniformidad de los Híbridos de la Primera Generación, F1, y establece que si se cruzan 2 razas puras, homocigotos, para un determinado carácter, los descendientes híbridos de la primera generación serán todos iguales entre sí. Igual fenotipo e igual genotipo, e iguales en fenotipo a uno de los progenitores. No es una ley de transmisión de caracteres, como ya dijimos, sino de manifestación de dominancia frente a la no manifestación de los caracteres recesivos. Mendel llegó a esta conclusión trabajando con una variedad pura de plantas de arvejas que producían las semillas amarillas y con una variedad que producían las semillas verdes. Al hacer un cruzamiento entre estas plantas, obtenía siempre plantas con semillas amarillas. ¿Qué significa esto? Que el polen de la planta progenitora aporta a la descendencia un alelo para el color de la semilla, y el óvulo de la otra planta progenitora aporta el otro alelo para el color de la semilla. De los 2 alelos solamente se manifiesta aquel que es dominante, A mayúscula, mientras que el recesivo, A minúscula, permanece oculto. Esta ley de la uniformidad también se cumple cuando un determinado gen da lugar a una herencia intermedia y no dominante, como es el caso del color de las flores del Don Diego de noche. Al cruzar las plantas de la variedad de flor blanca con plantas de la variedad de flor roja, se obtienen plantas de flores rosas. La interpretación es la misma que en el caso anterior, solamente varía la manera de expresarse los distintos alelos. Ley de la segregación, conocida como la ley de la segregación o separación equitativa o disyunción de los alelos. Esta ley establece que para que ocurra la reproducción sexual, previa a la formación de los gametos, cada alelo de un par se separa del otro miembro para determinar la constitución genética del gameto hijo.
En su experimento, Mendel cruzó diferentes variedades de semillas de individuos heterocigotos, diploides con dos variantes alélicas del mismo gen, A mayúscula, A minúscula, de la primera generación F1 del experimento anterior. Del cruce obtuvo semillas amarillas y verdes. Así pues, aunque el alelo que determina la coloración verde de las semillas parecía haber desaparecido en la primera generación filial, vuelve a manifestarse en esta segunda generación. Según la interpretación actual, los dos alelos distintos para el color de la semilla presentes en los individuos de la primera generación filial no se han mezclado ni han desaparecido, simplemente ocurría que se manifestaba solo uno de los dos. Esos dos alelos que codifican para la característica color son segregados durante la producción de gametos mediante una división celular meiótica. Esto significa que cada gameto va a contener un solo alelo para cada gen, lo cual permite que los alelos materno y paterno se combinen en el descendiente, asegurando la variación. Para cada característica, un organismo hereda dos alelos, uno de cada pariente. Esto significa que en las células somáticas un alelo proviene de la madre y otro del padre. Esos pueden ser homocigotos o heterocigotos. Es importante aclarar que los alelos se separan antes de que se formen los gametos. Precisamente es en la etapa de anafase 1 de la meiosis 1 cuando ocurre la separación de los cromosomas homólogos, momento en el que ocurre realmente la haploidía y se cumple con lo establecido por Mendel. Otros casos para la primera ley. En el caso de los genes que presentan herencia intermedia, también se cumple el enunciado de la primera ley. Si tomamos dos plantas de flores rosas de la primera generación filial, F1, y las cruzamos entre sí, se obtienen plantas con flores blancas, rosas y rojas. También en este caso se manifiestan los alelos para el color rojo y blanco, que permanecieron ocultos en la primera generación filial. En el caso de los genes que manifiestan herencia dominante, no existe ninguna diferencia aparente entre los individuos heterocigotos, A mayúscula, A minúscula, y los homocigotos, A mayúscula, A mayúscula, pues ambos individuos presentarán un fenotipo amarillo. La prueba del retrocruzamiento o simplemente cruzamiento prueba sirve para diferenciar el individuo homo del heterocigoto. Consiste en cruzar el fenotipo dominante con la variedad homocigota recesiva, A minúscula, A minúscula. Si es homocigótico, toda la descendencia será igual, en este caso se cumple la primera ley de Mendel. Si es heterocigótico, en la descendencia volverá a aparecer el carácter recesivo en una proporción del 50%. Ley de la asociación independiente. Esta ley se le conoce también como la ley de la herencia independiente de caracteres. Mendel concluyó que diferentes rasgos son heredados independientemente unos de otros. No existe relación entre ellos. Por tanto, el patrón de herencia de un rasgo no afectará el patrón de herencia de otro. Cada uno de ellos se transmite siguiendo las leyes anteriores con independencia de la presencia del otro carácter. Solo se cumplen aquellos genes que no están ligados en diferentes cromosomas o que están en regiones muy separadas del mismo cromosoma. Para llegar a esta ley, Mendel cruzó plantas de arvejas de semilla amarilla y lisa con plantas de semillas verdes y rugosa, homocigóticas ambas para los dos caracteres. Las semillas obtenidas en este cruzamiento eran todas amarillas y lisas, cumpliéndose así la ley de la uniformidad para cada uno de los caracteres considerados, y revelándonos también que los alelos dominantes para esos caracteres son los que determinan el color amarillo y la forma lisa. Las plantas obtenidas y que constituyen la primera generación filial son dihíbridas, A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula. Estas plantas de la F1 se cruzan entre sí, teniendo en cuenta los gametos que formarán cada una de las plantas. Se puede apreciar que los alelos de los distintos genes se transmiten con independencia unos de otros, ya que en la segunda generación filial F2 aparecen arvejas amarillas y rugosas y otras que son verdes y lisas.
combinaciones que no he dado ni en la generación parental P ni en la generación filial 1. Asimismo, los resultados obtenidos para cada uno de los caracteres considerados por separados responden a la primera ley de segregación. Los resultados de los experimentos de la segunda ley refuerzan el concepto de que los genes son independientes entre sí, que no se mezclan ni desaparecen generación tras generación. Para esta interpretación fue providencial la elección de los caracteres, pues estos resultados no se cumplen siempre, sino solamente en el caso de que los caracteres a estudiar estén regulados por genes que se encuentran en distintos cromosomas. No se cumple cuando los dos genes considerados se encuentran en el mismo cromosoma, es el caso de los genes ligados. En la etapa de metafase 1 de la meiosis 1, los cromosomas están alineados en la región ecuatorial. El orden en el plano ecuatorial es al azar y determina la dirección que tomará cada uno de los cromosomas homólogos en las células hijas, fenómeno conocido como permutación cromosómica. Sin embargo, el orden de migración entre cromosomas no homólogos a las células hijas es independiente entre sí y dependerá del orden azaroso que tengan los cromosomas en el plano ecuatorial. De esta forma se deduce que la segunda ley de Mendel o de asociación independiente ocurre en la metafase 1, ya que puede existir varias combinaciones posibles, por ejemplo, entre dos pares de cromosomas homólogos, llegando a formar 4 tipos de gametos distintos si se alinean de una forma y 4 muy distintos si se alinean de otra forma. A modo de acotación importante, debemos destacar que en la meiosis, la segunda ley de Mendel de la asociación independiente ocurre en la metafase 1, o sea, antes que la primera ley de la segregación, que ocurre en la anafase 1.